país. Tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente a hoy, martes 9 de febrero del 2021. El 13.6% de las actas electorales entran a revisión a efectos de definir quién entra a la segunda vuelta electoral. Con este preámbulo, saludo como cada mañana a José Luis Arévalo. José Luis, siempre es un gusto compartir contigo. Buenos días. Muy buenos días, mi querida Luisa. Un honor, un placer, un privilegio de poder estar compartiendo contigo ya en la noticia primera emisión y ratificarles también el muy buenos días a todos nuestros amables televidentes. Luisa, contigo entonces arrancamos aquí en la noticia primera emisión. Claro que sí, lo hacemos revisando los resultados electorales del domingo 7 de febrero. Por favor, señor productor, ahí los tenemos en pantalla. El primer lugar lo ocupa el economista Andrés Arauz con el 32.94%, 32,0,4%. El segundo lugar es para Yacu Pérez con el 20,12%. El tercer lugar lo ocupa Guillermo Lasso con el 19,48%. Y el cuarto lugar lo sitúa a Javier Hervas con el 15,07%. 15,97% para Javier Hervas de Izquierda Democrática. Este es el resultado de los escrutinios del total país cuando se han escrutado ya el 98,15% de las actas y de los votos presidenciales. Reiteramos, el primer lugar es para Andrés Arauz con el 32,04%, el segundo lugar para el presidenciable de Pachacuti con el 20,12%. Bueno, vamos ahora de inmediato con información de carácter político. Precisamente contarles que el candidato por Pachacuti, Yacu Pérez, denunció fraude electoral y pide que se abran las urnas para un recuento voto a voto. Acompañado de simpatizantes, aseguró que se mantendrá en los exteriores del centro de mando del Consejo Nacional Electoral para vigilar el proceso. Desde muy temprano, en medio de una movilización y acompañado por sus simpatizantes, Yacu Pérez llegó hasta los exteriores de un hotel en el norte de Quito, en donde se encuentra instalado el centro de mando del Consejo Nacional Electoral para denunciar un supuesto fraude en su contra. Que estamos por comprobar una noticia gravísima, pero que es casi seguro. Se está confabulando un fraude para impedir que nosotros lleguemos a la segunda vuelta. ¿Cómo? A través de las actas que están siendo rezagadas. Según los resultados del CNE, Yacu Pérez está en segundo lugar en la contienda electoral con un apretado margen en comparación con Guillermo Lasso, quien está en el tercer puesto. Pide que se abran las urnas y se cuente voto por voto, sobre todo en 3 provincias del país en donde no obtuvo la victoria. Nosotros reclamamos el primer puesto y la única manera, compañeros, y la única manera de evidenciar esto es simple. ¿Cómo? Ábranse las urnas. Abramos las urnas en Manabí, Guayas, Pichincha. ¿Conteo voto a voto? Conteo voto a voto. Pedido que sería posible, según indica el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien señala que antes se deberá pasar por los procesos de impugnación establecidos en el Código de la Democracia. Si es un problema de inconsistencias numéricas, tendría que abrir las urnas y ponerse a contar cada una de las urnas y cada uno de los votos que están en la misma. Recursos que, según Pérez, interpondrá lo más pronto posible. Desde las organizaciones indígenas anunciaron que permanecerán vigilantes. Y ha convocado a estar en vigilia a todos los dirigentes de las organizaciones de base del Ecuadunari. En Quito informó Adriana Rojas. El aspirante a la presidencia, Guillermo Lasso, indicó en una rueda de prensa que esperará los resultados del Consejo Nacional Electoral y que no reiteraría su apoyo a Yacu Pérez en una eventual segunda vuelta.
El candidato Guillermo Lasso prefirió la prudencia en sus declaraciones de la tarde de este lunes. No expresó si confía en que estará en la segunda vuelta. Más bien indicó que esperará a conocer los resultados del 100% de las actas escrutadas. Que hay aproximadamente 5.500 actas con novedades y agrupa algo más de 1.600.000, 1.700.000 votantes. Por lo tanto, lo lógico es que esperemos. Lo que podría tardar hasta 10 días, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, lo que sí pidió el aspirante a la presidencia de la Alianza Partido Social Cristiano, creo, es celeridad, además de respeto a la voluntad de los ecuatorianos. Quiero también decirles que he escuchado al candidato Pérez decir que a él le gustaría que se revise el 100% de las actas, es decir, un reconteo de votos. Nosotros no estamos planteando eso. Nosotros tenemos confianza en que el proceso electoral se llevó de manera clara y transparente. Y como en días anteriores, el candidato Yacu Pérez no aceptó un respaldo de Lasso en el hipotético caso de que llegue a una segunda vuelta, pues ahora... La respuesta fue tan descortés del candidato Pérez, pues que obviamente no voy a insistir en lo que declaré la semana pasada. Él sabrá por qué contestó con semejante desatino. Por lo tanto, pues obviamente si le molesta un apoyo mío, pues no lo puedo ratificar. Informó Adriana Peralta. De su lado, el candidato presidencial de la izquierda democrática, Javier Hervas, que alcanzó el cuarto lugar en los comicios generales, asegura que no apoyará a ningún candidato en segunda vuelta. Dice que su campaña en redes sociales hizo historia y llegó principalmente a los jóvenes. Hoy quiero hablarte a ti. Alcanzando un cuarto lugar y siendo su primera participación presidencial, es la sorpresa de estas elecciones. Se trata del candidato de la izquierda democrática, Javier Hervas. Dice que su campaña hizo historia en redes sociales y de esta forma pudo llegar a los jóvenes. Porque por una parte hemos hecho historia que hemos comenzado desde cero. Y en menos de 5 meses hemos tenido esta acogida. Esta campaña electoral se logró conectar con los jóvenes. Hemos arrastrado 18 curules a la Asamblea Nacional. Estos resultados motivan al empresario quiteño a continuar con una visión de una nueva forma de hacer política. Al consultarle a quién apoyará en la segunda vuelta electoral, tiene una postura clara. Yo no me identifico con ninguno de esos dos candidatos, ni con ese candidato de la derecha, ni con ese candidato de la extrema izquierda, que es el señor Pérez, pero mucho menos voy a hacer que las personas que han confiado en nosotros de alguna manera conducirles a que voten por ninguno de los dos. Según varios criterios, su participación restó votos a otros candidatos con mayores posibilidades de llegar al sillón de Carondelet. El candidato dice que lo que evitó es que la izquierda gane en primera vuelta. De esa extrema izquierda corrupta que justamente ratifica que nuestra candidatura le evitó que ellos ganen en primera vuelta. Real en función de los números. Asegura que seguirá en la política, pero no desde la administración de la ciudad capital. Su interés es de asumir la máxima autoridad del país y para eso señala va a seguir trabajando con su gente que siempre lo apoyó en esta candidatura. Pero ¿de qué serviría una ciudad bien administrada, eficiente, bien bonita en un país incendiado? Y a eso nos están llevando los políticos tradicionales. Aquí el anhelo es a generar ese cambio de rumbo. El candidato espera un cambio positivo en el país y por ahora seguirá en sus proyectos personales. Informó Priscila Cadena. Y Jaime Nedvot Saadi anunció que el Partido Social Cristiano obtendría al menos 20 escaños en la próxima Asamblea Nacional, de los cuales 7 estarán representados en Guayas. Nedvot sostuvo que mientras el escrutinio de actas no termine de manera integral, Guillermo Lasso mantiene las posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Nuestro compañero Jorge Escobar aquí con el informe. Falta la segunda vuelta.
Y yo sigo pensando... Nebot reaparece para afirmar que la disputa entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez por el 11 de abril no implica que algo no haya salido bien. Faltan 6.463 actas de un total de 39.850 y pico de actas. Guillermo Lasso mantiene claras expectativas de ser él quien vaya a disputar la segunda vuelta electoral. De hecho, hace números y concluye que en cifras consolidadas de la votación, la polarización política del país está demarcada. Y quienes hemos votado por los otros 15 candidatos, es decir, aproximadamente 2/3 partes de los ecuatorianos, obviamente tenemos diferencias que se pueden subsanar. Y es que queremos un Ecuador seguro, próspero y libre. Junto a sus candidatos informó que para el nuevo periodo legislativo lograron subir el número de escaños. En la asamblea que se va fueron 15, más un aliado. Van a obtener 20 asambleístas. Y paso a detallarlos. Asambleístas nacionales, Henry Kronfle y Natalie Viteri. No quiso hablar por ahora de la opción que tomaría el PCC en segunda vuelta, si los números definen otro escenario. Informó Jorge Escobar. 7 en punto de la mañana con 9 minutos, 7 y 9 minutos en la mañana. Amables televidentes, es momento de ir a una primera pausa, pero estén muy atentos de nuestra sintonía, pues cuando volvamos tendremos detalles del asesinato de una mujer con un disparo en la cabeza. Todos los detalles de esto y mucho más aquí en La Noticia, Primera Emisión. Son las 7:16 de la mañana. Amables televidentes, gracias por seguir aquí en La Noticia Primera Emisión. Y vamos a contactarnos en este momento con nuestra compañera y amiga Sofía Vintimilla, que nos diga dónde se encuentra y cuál es el reporte que nos tiene esta hora en la mañana. Sofía, muy buenos días. José Luis, amigos, qué gusto saludarles desde el norte de la capital, pero con lamentables noticias. Lastimosamente ayer en horas de la tarde se produjo un derrumbe aquí en el sector del Comité del Pueblo, en el norte de la capital. Producto de eso, 4 obreros lastimosamente fallecieron. Ustedes van a ver en imágenes lo que ha sucedido. Es que se pusieron a construir en este terreno que ustedes ven aquí. Sin embargo, el talud de al lado se puso en riesgo por varias características que tenía. Una de ellas, la tierra muy húmeda y también la construcción antitécnica. Y producto de eso es que ven cómo se desploma toda la tierra, hay casas en riesgo, familias evacuadas. Vamos a hablar con el comandante del Cuerpo de Bomberos, quien fue los que vinieron al punto tras el llamado de emergencia, atendieron esta emergencia y también analizaron un poco qué pasa con las viviendas que estaban cerca. Así es, a las 3:25 de la tarde, el día de ayer, nosotros acudimos ante el llamado de emergencia del EQ 911. La información preliminar que recibimos fue de 4 trabajadores que se encontraban en la parte baja. Nuestros canes de búsqueda marcaron 2 sitios donde empezamos a realizar ya la búsqueda técnica con cámaras y efectivamente identificamos a un cuerpo en la parte interior. Conjuntamente con el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional iniciamos ya las labores de recuperación hasta las 2:30 de la madrugada, donde pudimos recuperar al último cadáver, y luego se hizo conjuntamente con la Dirección de Riesgos prácticamente la evaluación total y se pudo determinar la existencia de filtraciones, esto sumado a un desbanque antitécnico de una de las construcciones que se estaba realizando, o una construcción que se estaba realizando. Lamentablemente tuvimos este incidente. Adicional, vemos una vivienda en la parte de arriba y otra al costado derecho. Esas fueron evacuadas las familias porque están en riesgo las viviendas. Así es, las familias de las 2 viviendas fueron evacuadas, primero porque las viviendas no tienen cimientos, no tienen columnas, es decir,
Son viviendas que prácticamente son unas cajas que están en la parte alta, como se puede ver en las cámaras, y esto genera un riesgo muy alto. Las personas han sido evacuadas y afortunadamente no hemos tenido daños o lesiones que afectarnos en este momento. Sin embargo, de ellos conocemos que ya las personas fueron hacia sus sitios de familiares y ya los técnicos están haciendo las evaluaciones para las debidas recomendaciones que se tienen que realizar. Muchas gracias, señor comandante. Vamos a hablar con una de las personas que dice que es la mamá de una de las dueñas de la casa de arriba. Señora, buenos días, estamos en vivo para RTS. Coménteme un poquito qué fue lo que sucedió, por qué se desplomó todo esto. Buenos días, señores de RTS. Lo que pasa es que aquí se estaba construyendo un muro y lo que pasa es que la señora de este terreno, del terreno de aquí al lado, ella viene y dice que aprovechando que el vecino que compró el terreno, que estaba haciendo el muro nuevo, ella lo desbanca, ese terreno, ella lo desbanca. Y ahí donde está el choclo había un muro construido hace 12 años y nunca se cayó. Entonces yo inclusive hablé con la señora y le dije que no desbancara, porque ella le desbanca, inclusive se va hasta mi taller, ella desbanca al filo. Entonces ese es el problema, que ella deja y ese muro se queda en el aire. ¿Y ahora dónde van a ir? Porque dicen que estas viviendas están en riesgo. Sí, señorita. Lo que pasa es que mi hija, que es mi hija la dueña, ella salió y está hospedada en una vecina. Y ahora tienen que buscar otra casa. Sí, tiene que buscar otra casa porque aquí ya no puede habitar. Entonces, señorita, lo que yo pido es que me ayuden para ver que esta señora, ella es la causante de la tragedia que pasó con estos señores pobres trabajadores, porque se cae el muro de la vecina y se va llevando el muro nuevo. Eso es mi señorita. Muchas gracias por su testimonio. Lo que la señora también quiere decirles es que a donde está el sembrío era hasta ese punto que había tierra y estaban construidas las viviendas. Desde ese punto acá es toda la cantidad de milímetros cúbicos de tierra que son los que se desploman, incluido el cemento que ven de ese muro que hablan ellos, que no era un muro de contención, pero era un muro. Y ahí también pueden ver las filtraciones de agua y producto de eso es que se desmorona todo y lastimosamente fallecen estas 3 personas. Imagínense la gran cantidad de cemento que cayó sobre ellos, por eso en el instante lastimosamente fallecen. Ahora las autoridades, una vez remuevan los escombros, también lo van a hacer. Van a venir la Agencia Metropolitana de Control, porque el intento es que haya o no haya tenido permisos de esta construcción debido a la emergencia y los daños provocados y el fallecimiento de estas personas tienen que ser sancionados. Esa es la información, Luis, ustedes continúan con más. Muchísimas gracias, Sofía, por ese importante reporte. Cuando la situación lo amerite, volveremos a enlazarnos contigo. Hasta tanto, yo quiero ahora darle el paso a Carlos Julio Gurumendi. Carlos Julio, buenos días, indícanos dónde te encuentras a esta hora de la mañana y cuál es tu reporte. Te escuchamos. ¿Qué tal, Luisa? Amables televidentes, muy buenos días. En efecto, estoy desde la terminal terrestre de Guayaquil. Donde las actividades este día martes están con normalidad. Pese que ayer lunes, pasadas las 17 horas, se vio afectada la transportación pública debido a una paralización que realizó el gremio, porque ellos están preocupados por la variable que existe en el costo del diésel y el costo también de las herramientas básicas como son las llantas, cosas mecánicas de la transportación. Pero sin embargo, las autoridades de tránsito se reunieron el día de ayer y aquí en Guayaquil se garantizó la transportación pública. A esta hora de la mañana vemos cómo fluyen los vehículos que van en varios sectores de Guayaquil, centro, norte y sur, y que llegan hasta este punto como es la terminal terrestre para dejar y llevar también a pasajeros. Vamos a ver, Javier, si conversamos con el amigo. Estamos en vivo, en directo. Amigo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Estamos en vivo. La transportación hoy día, ¿cuál es el llamado que han hecho ustedes a las autoridades? ¿O qué le han dicho los gremios para seguir trabajando? Bueno, todavía hoy dijeron que vamos a arreglar sobre esta situación. No sé si hoy día se dé, pero hoy día dijeron. ¿Ustedes piden que el diésel suba? No, pues no queremos que el diésel siga subiendo. No, que no suba, que baje. Que baje, claro, que baje el diésel.
¿Esto en qué les afecta? ¿En qué les afecta? En la situación del pasaje que no nos alcanza, el diésel subió, se está sube y no nos alcanza del pasaje. Queremos que nos suba el pasaje también, pues si sube el diésel, que nos suba el pasaje. En todo caso, hoy día la actividad está normal. Sí, hoy día está la actividad normal. Perfecto, muchas gracias, mi amigo. En vivo y en directo estamos, la situación aquí en la terminal terrestre, crucemos, es normal. Llegan los transportes de varios puntos, están llegando del centro, del norte, del sur de Guayaquil, y se tiene previsto que hoy en la tarde el gobernador de la provincia del Guayas, Luis Chonillo, se reúna también con el gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, Vicente Tayano, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, y también las autoridades de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ANT, para que puedan vializar una salida a esta situación, ¿no? Una salida a lo que es el precio variable de diésel y también el costo de las unidades que se afectan desde hace varios meses, como la transportación lo acaba de mencionar. Hace una semana, recordemos, amigos televidentes, que este sector preparaba una paralización, pero esta se suspendió tras llegar a un acuerdo con la ATM, que estableció que se gestionará una mesa de trabajo con las autoridades del gobierno. Y justamente hoy a las 10 de la mañana se tiene previsto que se efectuará esta mesa de trabajo para buscar una salida a esta situación y no se vea afectada la transportación urbana aquí en el puerto principal. Repetimos, la situación es normal. La transportación no ha paralizado esta mañana, así es que usted tiene todas las facilidades para transportarse en estas unidades. Despedimos el enlace desde la terminal terrestre de Guayaquil. Vamos con más de la noticia. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos Julio. Gracias por tu informe a propósito de que no existe paralización de transporte y los choferes están trabajando con normalidad. El conteo de votos referente a legisladores nacionales marca tendencias de la nueva conformación de la próxima Asamblea. Tenemos los detalles. El conteo de votos de asambleístas nacionales avanza. Las tendencias marcan posibles escenarios de cómo se conformarán las bancadas en el Palacio Legislativo. En primer lugar está Unión por la Esperanza UNES del correísmo. Seguido se encuentra el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, Partido Izquierda Democrática, Movimiento Creo, Partido Social Cristiano. Ninguno de estos alcanzan una mayoría que supere los 70 escaños. Esto lo que se avisora es que necesariamente tendrá que haber alianzas, acuerdos programáticos entre las distintas bancadas que lleguen a tener representación en la Asamblea Nacional. Lo que quedaría en la mira es saber cómo se moverán las fichas en la Asamblea Nacional. Pero ya podríamos ver las primeras semanas de quién sale electo presidente de la Asamblea. Ese yo creo que es un punto clave. En la primera semana se eligen las autoridades y ahí vamos a ver con el respaldo de quién llega a la presidencia, la principal autoridad. Además, analistas observan con preocupación la situación de la derecha en el legislativo. Que la derecha se queda absolutamente pobre, o sea, va a sacar una representación bajísima, va a tener pocos votos, y sobre todo porque a la derecha le pasó algo que nadie vio venir, que es Hervas. Que Hervas es el resultado de un espacio, de un nicho electoral que estaba vacío, que es el centro. La Asamblea posesionará a sus nuevos legisladores el próximo 14 de mayo, informó Valeria Navarro. La delegación electoral de la SUAY inició el recuento de votos. En esta provincia triunfa el candidato Yacu Pérez. Seguidores del movimiento Pachacutic se mantienen en las afueras del CNE SUAY en vigilia. La delegación electoral de la SUAY inició el proceso del conteo de votos de estas elecciones 2021, etapa que aspira a culminar en el tiempo previsto para ello. Iniciamos ya el proceso de revisión de las actas con inconsistencias numéricas y estamos iniciando con el reconteo de 2 de ellas pertenecientes a la parroquia Baños, y este proceso pues seguirá en las siguientes horas hasta culminar con el 100% de la dignidad de presidente y vicepresidente de la República. Este reconteo público contó con la presencia tanto de los delegados de los partidos, así como de los miembros del CNE nacional y de observadores internacionales. Son funcionarios electorales, tenemos un capacitador y un coordinador quienes están realizando este proceso de recuento, y además la presencia de delegados de organizaciones políticas.
En la provincia de La Suay, el ganador hasta este momento es el doctor Yacu Pérez de Pachacutic, lista 18-2, quien cuenta con el 42.48%, porcentaje que le da 2 puestos en la asamblea a su movimiento. Sin embargo, de este triunfo electoral, decenas de seguidores del doctor Yacu Pérez se mantienen en vigilia en las afueras de la delegación, así como en las calles de la urbe Morlaca, cuidando cada voto, dicen. Estamos defendiendo los votos de Yacu, porque al pueblo los votos no se los roban. Que estamos en vigilia a cuidar los votos que se ganó Yacu en las urnas. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. 7 de la mañana con 33 minutos, es momento de ir a una nueva pausa, pero cuando volvamos, estén muy atentos, existe preocupación en el COE cantonal de Guayaquil. Les contaremos el porqué cuando volvamos aquí en La Noticia, primera emisión. Gracias por seguir en sintonía, amables televidentes. Vamos a seguir con más información. Las aglomeraciones registradas durante el cierre de campaña y el domingo de elecciones preocupan a las autoridades del COE cantonal de Guayaquil, pues se espera que esto genere un incremento de casos de COVID-19 durante las próximas semanas. Veamos. Representantes del COE cantonal de Guayaquil emitieron su informe sobre la situación del COVID-19 durante la primera semana de febrero. Hasta el momento, los pacientes confirmados con prueba PCR pasaron de 1.2 a 1.3 por cada 100.000 habitantes y los fallecidos disminuyeron de 12 a 11 personas por día. Los sectores con incremento de casos son Malvinas, las parroquias García Moreno y Letamendi. El comportamiento de la epidemia hasta la actualidad es relativamente estable, pero ya el fin de semana marcó una tendencia al alza, porque eso se debió seguramente a la gran movilidad de personas por las campañas políticas previas al proceso electoral que vivimos ayer día domingo. Por ello, las autoridades desinfectarán 15 recintos electorales, donde se registró una gran afluencia de personas. El día de hoy empezamos nuestra primera fase con 8 recintos electorales y el día de mañana con el resto. Sin embargo, la mayor preocupación son las festividades de carnaval, pues el número de camas UCI en las casas asistenciales comienza a escasear y se espera un incremento de casos en las próximas semanas. Todo el mes de febrero, y yo diría que las 3 semanas de marzo consecutivas, o sea que siguen, son semanas donde vamos a ver el impacto de esta gran movilidad, de esta gran movilización humana. Las medidas que tomará el COE cantonal con respecto a esta situación serán anunciadas en próximas horas, informó Eric Zambrano. Corte Provincial de Justicia se reinstaló la audiencia preparativa de juicio contra Daniel Salcedo y otros 8 procesados por el presunto delito de peculado en la compra irregular de fundas para cadáveres en el Hospital del IES de Los Ceibos. Luego, el juez suspendió la audiencia que se reinstalará este martes. El juez Reinaldo Ceballos dirigió la diligencia que se reinstaló por 4ª ocasión y que este lunes se desarrolló en el auditorio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en donde los defensores de los procesados presentaron sus alegatos. Se le acusó en haber participado en el proceso de contratación del contrato de bolsas para cadáveres. Sin embargo, dentro de sus actos no se ha podido establecer ningún tipo de responsabilidad. Esperemos que el juez pueda dictar un auto de sobreseimiento a favor de él. No tiene un perjuicio ocasionado al Estado. Hay una inexistencia del pago, es decir, el contrato nunca se llegó a ejecutar. Por lo tanto, no cabe el delito de peculado. Daniel Salcedo y 8 procesados más están siendo investigados por presunto peculado en la compra irregular de fundas para cadáveres e insumos médicos en el Hospital de Los Ceibos. El perjuicio al Estado está dado, porque primero existe una partida presupuestaria que está pendiente de pago, existe un CUR que está pendiente de pago en el Ministerio de Economía y Finanzas. El contrato jamás se puso una cláusula donde diga que se suspende el pago, que se va a dejar de pagar o que se realiza la devolución de las fundas.
segundas. No, para nada. Ahí están las conductas dolosas de cada uno de los participantes. El asunto es que este proceso ha iniciado con fundamento en una profunda y preocupante desconocimiento en materia de contratación pública por parte de la Fiscalía. Barbaridades como que existió un perjuicio económico cuando está demostrado dentro del proceso que no hubo un pago por el proceso contractual. Miente ante la justicia diciendo que hubo una certificación, un CUR, que es un certificado único de registro, que registra un pago. Eso no existió. En tiempo de pandemia existe pericias en donde se demuestra que se puso en riesgo al Hospital de los Ceibos por falta de fondos, y esos fondos donde estuvieron en una partida presupuestaria que hasta el momento está ahí y que no se ha entregado al hospital para que pueda ser utilizada adecuadamente. En horas de la tarde, el juez suspendió la audiencia y dispuso que se reinstale este martes a las 8:30 de la mañana. Las exposiciones son extensas, se ha prolongado el proceso porque sí son los procesos judiciales, pero se les da todo respeto al debido proceso en cuanto a la defensa. Informó Roselena Vázquez. Ahora cambiamos de tema para informarles que una persona murió y otras 3 resultaron heridas en un accidente de tránsito en Cuenca, provincia de la Suay. El percance vial se habría producido por el irrespeto a la señal de pare. Veamos. Una persona fallecida y otras 3 heridas es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Cuenca. 2 vehículos impactaron luego que uno de ellos irrespetó la señal de pare. El accidente se produce por un irrespeto a las señales de tránsito. La señal pare, que se encontraba ubicada sobre la Rigoberta Vintimilla. Tras el accidente, moradores del lugar llamaron a los servicios de emergencias, pero al parecer el auxilio llegó 20 minutos después de dar aviso. Tuvimos 4 médicos aquí. Quisimos levantar y los señores del Ministerio de Salud Pública que llegaron primero no tenían adrenalina, no tenían epinefrina, no tenían un ambú. Entonces, ¿cómo quieren que se les dé ayuda a las personas? Está una señora en paro. Quisimos levantarle para llevarle a una clínica que está cerca, la clínica Santana o San Juan de Dios. No nos permitieron tocar a la señora y la señora en este momento se va en paro. Se va en paro respiratorio. Miembros del cuerpo de bomberos aseguraron que el auxilio llegó de forma inmediata. Tras su llegada se atendieron a los lesionados. Lastimosamente, una mujer ya no tenía signos vitales. En la ambulancia tenemos una ambulancia tipo 2, que tenemos absolutamente todo. El inconveniente es que se encontraban en la escena médicos y los médicos le habían sacado a la víctima del interior del vehículo. Posiblemente pudo ser una de las causas del fallecimiento de la señora, que tiene un trauma encefalocraneal grave. Los conductores de los vehículos implicados en el accidente fueron detenidos. La retención de las 2 personas. En este momento también se le realizaron las pruebas de alcoholemia, las cuales marcaron negativo. Se tomó contacto ya con el señor fiscal, mandó a peritos para que hagan el levantamiento de los vehículos y de la persona que falleció. En el lugar de los hechos se cumplió las diligencias de rigor por la persona fallecida. Sí, una persona fallecida, 3 personas trasladadas a diferentes casas asistenciales. Al momento de proceder a estabilizarle para llevarle a una casa de salud, la señora ya se encontraba sin signos vitales. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. 2 ciudadanos fueron aprehendidos tras ser acusados de intimidar a despachadores de una gasolinera en Quevedo, provincia de Los Ríos. A ellos se les encontró un revólver con 4 cartuchos sin percutir y una motocicleta sin placas. Ambos sujetos fueron detenidos y no presentan antecedentes penales. Y en la jornada de elecciones se registró un incremento del 100% de aglomeraciones en varias provincias del país. Autoridades y expertos advierten de un posible contagio masivo de COVID-19, lo que complicaría aún más el sistema sanitario. Largas filas de votantes se registraron en los exteriores de los recintos electorales. No se cumplió con el distanciamiento social, mucho menos con el uso adecuado de la mascarilla. Incluso en este lugar de votación, los policías no pudieron hacer nada ante los ciudadanos que a empujones ingresaron a la fuerza a sufragar. En la jornada de votaciones, las aglomeraciones se incrementaron en un 100%. 5.809 aglomeraciones durante el fin de semana y especialmente el domingo de elecciones. La mayor complicación tuvimos el domingo en Guayaquil. Guayaquil, de ahí sí tuvimos Quito, Portoviejo. Pero estas no fueron las únicas inconductas ciudadanas. 1.051 fiestas se generaron en domicilios el fin de semana. Reportes de 7.284 elevadores en plena ley seca y 5.977 escándalos. Pero nosotros no podemos
descuidar que el Ecuador está en una crisis sanitaria, así que hay que seguir insistiendo a la ciudadanía que por favor nos cuidemos. Para el epidemiólogo David Larriategui, la probabilidad de un contagio masivo fue alta por el relajamiento de las medidas de bioseguridad en esta jornada. El panorama de los próximos 15 días no es nada alentador. Se espera que exista un repunte de casos, probablemente entre 2 o 3 semanas estaremos viendo un poco el aumento de contagios de lo sucedido del día de ayer. Asegura que la situación sanitaria podría complicarse aún más. Los hospitales del país trabajan al máximo de su capacidad. A esto se suma que estamos a puertas de un feriado. El experto sugiere a las autoridades tomar medidas urgentes. Lo recomendable es, por ejemplo, mantener las medidas de restricción de movilidad. Mantener la ley seca podría ser otra buena opción. Restringir un poco los horarios en playas. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, insiste en que de acuerdo a las competencias de los municipios podrán adoptar nuevas medidas. Los temas sensibles que están muy encaminados y muy en armonía a lo que pasa en los feriados de carnaval son competencias de los GATS. Hasta la fecha, Ecuador registra 258.282 casos confirmados de coronavirus. Informó Priscila Cadena. De vuelta con más información, escuchen, tras varias horas de investigación, agentes de la Policía Nacional lograron localizar 2 vehículos cuyo propietario los había denunciado como robados. El uno se lo encontró en el sector norte de Guayaquil, mientras que el otro en el cantón Durán. Hay varios detenidos para investigaciones. Esta camioneta doble cabina color negra fue encontrada en el garaje de un inmueble ubicado en el sector La Liga del cantón Durán. El automotor había sido robado en la entrada de la 8 al noroeste de Guayaquil. Los delincuentes golpearon con marihuana, cocaína y heroína. Tienen antecedentes por tenencia de sustancias. ¿Nacionalidades? Ecuatorianas. En cambio, en el sector de Los Vergeles, en el norte de Guayaquil, en el interior de una mecánica, fue hallado este vehículo que había sido reportado la mañana del lunes como robado. Los delincuentes habrían violentado la seguridad del carro para llevárselo. El vehículo se encontraba estacionado en un parqueadero. Este vehículo fue sustraído en horas de la madrugada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, sector de la Alborada. El vehículo fue robado bajo la modalidad de estruche. La recuperación del automotor se dio gracias al trabajo de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de la Zona 8 y agentes judiciales. Aquí se detuvo a una persona. A este señor le habrían entregado el vehículo para que esconda el vehículo en este taller. Al momento se encuentra una persona aprehendida. Igual tenemos un sospechoso, continuamos aún con las investigaciones para dar con el paradero de este ciudadano. Las evidencias de estos 2 casos fueron entregadas a las autoridades judiciales, al igual que los detenidos, informó Carlos Julio Gurumendi. Estamos finalizando la primera emisión de la noticia. José Luis. Claro que sí, pero ya tiene la noticia en la comunidad junto a Mayra Montaño, Hugo Gavilanes y luego Roselena Vázquez aquí en la señal de RTS.